Bona vesprada als que, com sempre, acudiu a estos actes que des de fa, ja, com ha dit Toni, al qual vull agrair l'extraordinari treball que està desenvolupant, a estos actes que nosaltres estem organitzant per tal de, com ja sabeu, projectar la nostra ciutat com es mereix, el nostre patrimoni, la nostra història, a reconeixement com a patrimoni de la humanitat. Com sabeu, tenim un lema que és suma de cultures i en la nostra història totes aquestes etapes importantíssimes han anat d'alguna manera fins ara mateix. Enguany, per exemple, anem a celebrar el centenari de la fundació de la siderúrgia, que és tan important com qualsevol altra etapa. Nosaltres som una comunitat que som el resultat de la suma de moltes històries, de moltes civilitzacions, i que hem de reconèixer la nostra identitat en aquesta pluralitat i d'alguna manera la nostra incorporació a la ruta dels fenicis reconeix una part importantíssima. Com li explicava este matí a Arturo Ruiz, en el nostre poble es respira el patrimoni, la història, l'arqueologia, moltes voltes envoltada de llegenda, envoltada de mites, que tot i que són llegendes i mites, traspuen història, com totes les llegendes i tots els mites. Per a nosaltres la figura dels cartaginesos, d'Aníbal, és un motiu d'orgull en el sentit que ens reconeixem un poble que ha resistit a Aníbal, o va resistir, o va intentar resistir a Aníbal. Però més enllà dels factors de caràcter bèl·lic, del caràcter colonialista, imperialista, volem aprofitar la història i el patrimoni que la història ens ha deixat per a tenir una oportunitat de projecció de la nostra identitat i de la nostra ciutat al món. Vull agrair l'acollida que ens ha fet aquesta ruta europea, que més que europea és probablement mediterrània, en el nostre món mediterrani, des de l'origen dels fenicis a Àsia, passant per Cartago i arribant a Europa. L'etapa de Sagunt és fonamental, no se podria entendre la ruta ni el camí d'Aníbal sense Sagunt, i per tant, diríem, aquesta invitació i la nostra incorporació és fonamental. Moltes gràcies i esperem, d'alguna manera, continuar en aquesta línia de treball que ens pot situar en un context de recuperació també econòmica, on el turisme té una part fonamental i on jo crec que moltes altres ciutats, com és el cas de Jaén i altres municipis, estan buscant una oportunitat molt positiva de recuperació i que nosaltres evidentment també anem a recollir. Per tant, moltes gràcies, Arturo, y esperem disfrutar de la teva conferencia. Tengo que decirles que cuando hace no mucho tiempo nuestra amiga Carmen Aranelli, que está aquí hoy, me llamó por teléfono me envió un mensaje para decirme que contactara con el Ayuntamiento de Sagunto. Me hizo una ilusión enorme porque llevábamos algún tiempo preguntando qué pasaba si desarrollábamos rutas como el Camino de Aníbal y faltaba algunos de los grandes puntos que caracterizaban este camino. Y evidentemente Sagunto era uno de ellos. Los primeros contactos que tuvimos con Toni para un poco contarle lo que era el planteamiento que esta ruta tenía, que estaba, es verdad, reconocida por el Consejo de Europa y que por lo tanto era una ruta seria que pretendíamos que articulara y aglutinara a todos los municipios, diputaciones, entidades, universidades que quieran colaborar con la construcción de esta red. La incorporación, en definitiva, de Sagunto nos ha blindado la posibilidad de tener mucho más construido, mucho más definido lo que es el camino de Aníbal.
Camino de Aníbal que les voy a intentar contar cuál es nuestro objetivo, por dónde vamos, qué hemos construido hasta ahora, qué pretendemos construir y cuál es el grado de integración que tiene con lo que llaman la ruta de los fenicios, que seguramente alguien ha pensado, pues este hombre va a hablar de lo que significa Sagunto Fenicia, pero Sagunto Fenicia es la Sagunto cartaginesa, porque como saben no hay una ciudad, o al menos no se conoce una ciudad fenicia de Sagunto, aunque sí hay que decir que hay un puerto abierto desde el siglo VI, según las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo, que ha permitido que en él se encontrara, y también el norte de Marruecos. Hablamos de una civilización que hay que valorarla historiográficamente porque ha sido maltratada, es verdad que ha sido maltratada, cuando en realidad es una de las civilizaciones que ha aportado al Mediterráneo pues temas como el alfabeto, la metalurgia del hierro, el torno de alfarero, el urbanismo, la agricultura, la astronomía, la geometría, etc. Es evidente que este mundo de los fenicios no cuadraba muy bien con una Europa que se quería definir como occidental, con identidad occidental, y que buscaba en Roma y en su ascendente los griegos la identidad de Europa. Tampoco especialmente era importante para el mundo del norte de África, más inclinado a lo que representaba el mundo medieval de los orígenes del islamismo, etc. Luego, ahora estamos haciendo un esfuerzo para, de alguna forma, poner en su lugar histórico y con su papel cultural la ruta a los propios fenicios, a la cultura fenicia. Pero la cultura fenicia, siempre lo hemos planteado así en las reuniones de la ruta del itinerario cultural europeo, no es solo aquellos puntos que en el Mediterráneo definen fundaciones fenicias. Hemos intentado demostrar, y el Consejo de Europa lo ha aceptado así, que lo que representa un punto en el mapa fenicio es un contacto con una cultura que es una cultura autóctona, y que por lo tanto, con la palabra o con el término ruta de los fenicios, lo que estamos viendo es la aglutinación de las culturas autóctonas del Mediterráneo que tienen en los fenicios, también saben que lo tienen en los griegos, pues unos interlocutores que intercambian, que ponen en contacto unas civilizaciones con otras. Con lo que le planteamos al Consejo de Europa, y así lo aceptó, que todas las culturas que componen ese espacio que es el Mediterráneo formaran parte de la ruta de los fenicios. Y eso afecta muy especialmente a esta zona de la península con el tema de los iberos. Y por eso estoy yo aquí, que yo mi trabajo no es precisamente de los fenicios, lo que siempre hemos estado trabajando es el tema ibérico. Pero también las islas, el mundo talayótico de las Baleares es una cultura que se integra, que llega a formar parte de ese mundo mediterráneo que está definiendo el tiempo de los fenicios. Y por último, en este mapa que ahora vamos a descomponer, que tenemos aquí de mezcla, por último, pensamos que también era importante que estuviera el final de los fenicios. No idealizar a los fenicios como un pueblo culto, pacífico, etcétera, etcétera, desmontarle, eso sí, la idea de que es un pueblo pirata, que engaña, que ha sido habitual en las visiones historiográficas que a veces nos han llegado, pero sí decir que en una última parte, herederos de ese mundo fenicio, como eran los cartagineses, y no herederos, o herederos indirectamente, como eran los romanos, acabaron protagonizando uno de los grandes conflictos de los que esta ciudad sabe mucho, que es el tema de la Segunda Guerra Púnica. Y por eso también pensamos en incorporar el mundo de la guerra pública y a un personaje tan atractivo para la mayor parte del mundo como es Aníbal. Hay otras posibilidades, otros mundos que estamos empezando a tocar, como es la ruta de las Casitérides, que mostraría el mundo atlántico que los propios fenicios fueron construyendo para llegar a los nichos del estaño, atravesando Portugal, llegando a Galicia, incluso mucho más allá. ¿Entens el valencià? Sí, perfectament, no som valencià. Bé, anem a signar ja el conveni, ara l'explicarem.
entre el itinerario cultural del Consejo de Europa, la ruta de los fenicios y el itinerario de Sagunto, para la integración en la red española que pertenece a esta ruta europea, esta ruta del Consejo Europeo. Por una parte, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, Antonio Ruiz, y presidente de este proyecto, y de la Consejo. Buenas tardes. Me disculpan si yo no le puedo hablar de pleno porque lo entiendo pero no lo hablo. Pero sí les puedo mostrar mi felicidad porque un ayuntamiento y municipio como Sagunto se incorpore a la red europea de la ruta de los fenicios. No es una ruta de los fenicios estricta, sino que hay que pensar que se trata de una red de rutas también. Hay una ruta de los fenicios propiamente dicha, hay una ruta de los iberos, en nuestro caso asociada al territorio donde los fenicios toparon con una cultura como la ibérica, y es una ruta también vinculada al tema del camino de Aníbal y en general de toda la Segunda Guerra Púnica. Por eso el decirles que es un honor para mí estar aquí hoy ante la integración del Ayuntamiento de Sagunto y de la ciudad de Sagunto en esta red, porque Sagunto es fundamental, como pueden imaginar, para desarrollar y construir lo que sería este itinerario cultural europeo que empieza en Cádiz, cuando Aníbal va dentro del mercado para decirle que va a atacar Roma. Yo diría que empieza antes, empiezan con el ataque a Sagunto precisamente, que después, pasando por Cartagena, Aníbal va a Cádiz y que después vuelve para hacer ese recorrido, esa proeza que todas las películas, los cuadros de Goya y de Poussin han tomado, que es el cruce de los Alpes para entrar en Roma, continuar atravesando Roma, ya saben que no llegó a la misma ciudad de Roma, y que después va a cruzar el Mediterráneo de nuevo para llegar a Cartago, donde será la última batalla, que es la batalla de Sama. Este es un poco la idea del itinerario. Nosotros la hemos engordado, si así podríamos decir, con las acciones de los Escipiones, que es la contrarréplica italiana o romana a la actuación de Aníbal, y que nos permite convertir el camino de Aníbal en una especie de camino de ida y vuelta, de ida para la conquista de Roma y de vuelta, porque al final, como saben, este territorio, como el de toda la península, acabó integrado en la República Romana primero y luego en el Imperio. No les voy a cansar más, porque además me puedo cargar la conferencia que luego doy esta tarde, pero sí les puedo decir que a partir de ahora se abre un campo de posibilidades de construir proyectos en el que tenemos el aval del Consejo de Europa, que es importante y que nos va a permitir poner en relación pues, muchas ciudades de esta tradición histórica que contienen este factor histórico que fue el tema del camino de Aníbal, de los iberos y también de los fenicios.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por acogernos en este proyecto, ¿no?, de carácter europeo, ¿no?, y que liga muy bien, ¿no?, con los proyectos, ¿no?, que desde este ayuntamiento estamos impulsando para, de alguna manera, poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio como una oportunidad no solo de cohesionar nuestra ciudad en base a una identidad, sino también de encontrar oportunidades para el desarrollo económico a través del turismo de patrimonio, del turismo cultural, y que estamos concretando en intentar esta aventura que es el patrimonio de la humanidad, ¿no? Sin ninguna duda, Sagunto ha pasado a la historia con mayúsculas, ¿no?, por el episodio que marcó Aníbal, con su asedio y destrucción de la ciudad. Un hecho que todos los saguntinos y saguntinas tenemos interiorizado, como antes te explicaba, y por eso nosotros la historia, la arqueología, la vivimos prácticamente a flor de piel, porque nos sentimos de alguna manera herederos de aquellos que intentaron resistir, ¿no?, como es obligación de cualquier pueblo, ¿no?, resistir a los asedios, a las colonizaciones, a las aculturaciones, ¿no? Pero en cualquier caso, la historia ha sido la que ha sido, la historia la escriben siempre, como es el tópico, los que las ganan, pero siempre, si queremos profundizar, hemos de entender que la influencia, ¿no?, de estas civilizaciones tan primerizas, ¿no?, que nos llegan desde el oriente del Mediterráneo, han tenido una impronta importantísima, ¿no?, y que por tanto en la historia de Europa, digamos que la batalla, la destrucción de Sagunto es un punto de inflexión que marcó, digamos, el desenlace de aquella Segunda Guerra Púnica y del equilibrio o desequilibrio definitivo de fuerzas entre las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental. Yo tampoco voy a entrar en detalles, pero en cualquier caso es un punto importante. Nosotros albergamos un rico patrimonio relacionado con todas estas culturas, aquello que nosotros llamamos suma de culturas. Hemos hecho mucha incidencia en el elemento ibérico, en el elemento romano, después en elementos medievales, la cultura judía, pero hay una parte importantísima, sin la cual toda la historia no se entendería, que es el elemento fenicio, que nosotros identificamos evidentemente como cartagineses o como púnicos, y que en estos momentos, por primera vez, Sagunto pertenezca a una red europea por el aval del Consejo de Europa, es para nosotros un gran privilegio y una buena oportunidad para que consigamos estos objetivos tan positivos dentro de lo que supone la gestión política, y para establecer lazos de unión con otras ciudades, con otros territorios. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 3 continentes implicados, más allá, ¿no?, del eurocentrismo. Hemos de ser una ciudad, como yo creo que son valores que compartimos, abierta al mundo, y hacer de la historia, buscar en la historia una posibilidad de enfocar el futuro con otros valores, no el del colonialismo, del imperialismo, sino el de la interrelación entre culturas. Y en ese sentido creo que esta es una magnífica oportunidad, y vuelvo a insistir y a agradecer la colaboración y a pedir a los ciudadanos su participación en todos estos actos que son realmente muy relevantes en esta nueva línea que queremos impulsar. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Soy Antonio Gómez, soy asesor de cultura del Ayuntamiento de Sagunto. Nuestra presencia aquí en la Ruta de los Fenicios se justifica por el conocido asedio de Aníbal a la ciudad de Sagunto en el año 219 a.C. Sagunto, además de este hecho histórico tan conocido, tiene un importante patrimonio histórico, industrial y natural. Dentro del patrimonio histórico tenemos monumentos que dan testimonio muy fehaciente
de todo lo que fue el proceso de romanización en la península ibérica desde el siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo. También tenemos un importante barrio judío, que es uno de los más interesantes por su legado, por su patrimonio del País Valenciano, y por supuesto un patrimonio industrial, una factory town del puerto de Sagunto, que también es nuestro orgullo, con un alto horno, con naves industriales, con un museo que está a punto de terminarse, y en general con un patrimonio industrial que es complementario al histórico y que, junto con el natural, con 2 reservas naturales, pues conforman una ciudad que invitamos a todo el mundo a que la visite.